Nunca imaginé que el día más importante de mi vida comenzaría a romperse en silencio, con un gesto tan pequeño que cualquiera habría pasado por alto. Pero no yo. No después de todo lo que viví para llegar a esta boda, no después de tantas dudas disfrazadas de ilusión. Cuando tomé la mano de mi futuro marido frente a todos, con las luces cálidas reflejándose en mi vestido y los invitados conteniendo la respiración para escuchar ese sí, quiero, sentí que el aire se hacía más pesado, como si algo invisible estuviera a punto de caer sobre mí. Pensé que era emoción, nervios, ese vértigo que te recorre la espalda cuando entiendes que tu vida va a cambiar. Pero no. Era otra cosa. Era una advertencia. Porque justo antes de pronunciar mis votos, cuando mis labios se preparaban para sellar para siempre una historia que creí verdadera, vi algo que nadie más vio. Él inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, como quien recibe una palabra íntima, un secreto, una caricia disfrazada de susurro. Y seguí la dirección de esa inclinación con mis ojos, sin pensar, sin quererlo, sin poder evitarlo, y ahí estaba ella. Su ex. La mujer que, supuestamente, ya no significaba nada. La que él describió como un capítulo cerrado. La que me juró que jamás volvería a cruzar su camino. Ella levantó la mirada justo en ese segundo, como si supiera que la estaba observando. Como si hubiera estado esperando ese momento. Y me sonrió. No una sonrisa amable. No una sonrisa educada. No una sonrisa incómoda. Una sonrisa de triunfo. Una sonrisa que decía, sé algo que tú no sabes. Una sonrisa que heló mi sangre bajo el vestido blanco. El mundo no se detuvo. La música no paró. Los invitados no notaron nada. Pero dentro de mí algo se quebró, como una grieta pequeñísima que apenas se escucha, pero que sabes que recorrerá toda la estructura tarde o temprano. Mi mano tembló. Él lo sintió, porque me miró. Y en su mirada no había amor. Había miedo. Miedo a que yo hubiera visto demasiado. Miedo a que entendiera lo que estaba ocurriendo a mis espaldas incluso en el día más sagrado de nuestras vidas. Aún así, dije, sí. No sé por qué. Tal vez por inercia. Tal vez por orgullo. Tal vez porque aún no tenía todas las piezas del rompecabezas y necesitaba tiempo. Pero mientras todos aplaudían, yo sentí que esa sonrisa de ella seguía clavada en mí como un alfiler invisible. Algo estaba mal. Muy mal. Y yo lo iba a descubrir. Si esta historia te está tocando, suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like y comenta aquí abajo desde donde estás viendo y qué hora es ahí, quiero leerte. Y aún mientras avanzábamos por el pasillo entre aplausos y flores, algo dentro de mí seguía atento, vigilante, respirando distinto. No era la emoción de casarme. Era la certeza oscura, silenciosa, instintiva, de que mi boda no era realmente mía. De que habían jugado conmigo. De que ese susurro entre él y su ex era apenas la primera hebra de un hilo más largo, más sucio y más peligroso del que podía imaginar. Mientras posábamos para las fotos, mis ojos buscaban los de ella. Y los encontraba. Siempre los encontraba. Observándome. Midiéndome. Evaluándome como si quisiera adelantarse a mis movimientos. Me sonreía cada vez que nuestras miradas chocaban, y algo en su sonrisa era tan calculado que me hacía sentir observada por un depredador. Como si yo fuera una presa que aún no sabía que estaba siendo cazada. Cuando finalmente entramos al salón, tomamos nuestras copas y los invitados se dispersaron, me acerqué lo suficiente a mi marido para oler su perfume mezclado con sudor frío. Tenía la mandíbula tensa. Sonreía, pero sus ojos estaban en otra parte. En alguien más. En ella. Y lo peor no fue verlo. Lo peor fue sentirlo. Las primeras alarmas sonaban dentro de mí mientras intentaba mantener la compostura. Pero yo no soy una mujer que se rompe fácilmente. No soy alguien que mira hacia otro lado cuando presiente una traición. No iba a dejar que mi propia boda se convirtiera en el escenario de mi humillación sin pelear. No esa noche. No frente a ella. Me convencí de que tenía que observar, escuchar, analizar. No reaccionar todavía. Un movimiento en falso y la escena se giraría contra mí.
Aún así, la rabia empezaba a empujar las paredes de mi pecho. Una rabia silenciosa, fría, casi quirúrgica. La clase de rabia que no destruye, sino que planifica. Mientras los invitados reían y la música subía, yo me movía entre ellos como una sombra, mirando cada detalle, cada gesto, cada cruce de miradas entre él y su ex. Porque sí, no era imaginación mía. Había algo entre esos dos. Algo que no había muerto. Algo que respiraba. Algo que estaba muy vivo. Y yo lo iba a desenmascarar, aunque me costara la vida. La fiesta apenas había comenzado, pero para mí ya se sentía como un campo minado. Cada paso que daba parecía activar una nueva sospecha, una nueva señal, una pequeña explosión silenciosa que solo yo podía escuchar. A mi alrededor, todos reían, brindaban, hacían fotos, hablaban de lo hermosa que estaba, y yo solo podía pensar en esa sonrisa de ella, en ese susurro entre los dos, en esa sensación de que algo estaba rompiéndose justo debajo de mis pies. Porque la grieta ya estaba ahí, latiendo bajo las luces cálidas del salón, esperando hacerse más grande. Él se excusó un momento para hablar con el fotógrafo. Al menos eso dijo. Pero yo vi hacia dónde se dirigía, no hacia el fotógrafo, sino hacia la mesa donde ella estaba sentada. Y aunque no se acercó directamente, sí se detuvo lo suficiente para mirarla, y ella levantó la mirada justo en el instante exacto, como si hubiera estado esperando esa señal. Como si supieran perfectamente cuándo el otro iba a moverse. Algo que no se improvisa. Algo que no desaparece simplemente porque un nosotros dejó de existir. Yo me quedé inmóvil por un segundo, una estatua con vestido blanco, sintiendo como la sangre me golpeaba las sienes. Una parte de mí quería levantar la falda y correr. Otra quería arrancarle la sonrisa a ella. Pero lo que hice fue lo que mejor hago cuando algo me duele, observar. Porque la verdad siempre está en los detalles. Y esa boda estaba llena de ellos, desparramados como migas de pan en un bosque oscuro. Mientras él fingía revisar unas fotos, ella tomó su copa y la llevó a los labios sin dejar de mirarlo. No era una mirada casual. No era inocente. Era la mirada de quien conoce cada rincón del alma de alguien. La mirada de quien alguna vez tuvo su corazón. Y quizás, la mirada de quien aún lo tiene. Una invitada se acercó a mí para decirme que estaba radiante, que se notaba el amor en mis ojos. Sonreí, pero mi mente estaba a kilómetros de allí. Porque no había amor en mis ojos en ese momento. Había duda. Había rabia. Había intuición. Y la intuición nunca me ha fallado. Cuando él volvió a mi lado, lo hizo con esa sonrisa pulida que usa cuando quiere que nadie note nada. Pero yo lo conozco. Conozco ese gesto. Conozco esa forma de pararse. Conozco ese modo de tocarme la espalda como si quisiera tranquilizarme sin que nadie lo note. Y aún así, esa noche todo en él se sentía extraño. Distante. Fragmentado. Como si estuviera en dos lugares al mismo tiempo. Como si estuviera conmigo, y con ella. ¿Todo bien? Le pregunté, fingiendo calma. Perfecto, respondió, sin mirarme realmente a los ojos. Ahí fue cuando supe que no estaba perfecto. Porque cuando un hombre dice, perfecto, evitando tu mirada, está mintiendo. Y cuando lo hace en tu boda, esconde algo grande. Algo que no puede permitirse que descubras. Alguien anunció que la cena estaba por servirse, y comenzamos a caminar hacia nuestra mesa. Él tomó mi mano, pero su palma estaba húmeda. Nerviosa. Temblorosa. Yo siempre había sido la nerviosa de la relación, la que pensaba demasiado, la que analizaba cada cosa. Pero esa noche, él estaba más inquieto que yo. Y eso no tenía sentido, a menos que estuviera escondiendo algo que podría destruirlo. Caminamos entre los invitados, y mientras lo hacíamos, mi mirada se cruzaba accidentalmente con la de ella una y otra vez. Era imposible no verla. Era imposible no sentirla. Se movía por la sala como si le perteneciera, como si cada rincón fuera un recuerdo suyo, como si cada paso fuera una marca territorial. Y cada vez que nuestros ojos se encontraban, me sonreía igual que al principio,
esa sonrisa de quien sabe que está ganando una batalla que yo aún no sabía que estaba peleando. Durante la cena, él se mostró atento, demasiado atento. Me cortó la carne, me sirvió vino, me dedicó palabras bonitas que sonaban ensayadas. Como si intentara compensar algo antes de que lo descubriera. Como si quisiera cargarme de gestos para que, cuando la verdad saliera a la luz, yo dudara de mis propios sentidos. Pero yo no dudaba. Cada palabra dulce sonaba falsa. Cada gesto amable llegaba a destiempo. Cada sonrisa parecía una máscara torpe y mal colocada. Ella, desde su mesa, observaba todo con una tranquilidad desconcertante. Apoyaba la barbilla en la mano, cruzaba las piernas con lentitud estudiada, jugaba con el borde de su copa, y no dejaba de mirarme. Esa mirada no era de casualidad. Era un mensaje directo, claro y arrogante: yo sé la verdad. Y lo peor es que yo sabía que era cierto. En un momento, él se levantó para hablar con un primo. O por lo menos eso dijo. Se alejó de mí con un suspiro que sonó a alivio, no a amor. Y cuando se volteó, aunque solo fuera por 2 segundos, desvió los ojos hacia ella. Y ella, como si sus mentes estuvieran conectadas, se levantó de inmediato y salió del salón por una puerta lateral. Mi corazón dio un vuelco. Esa conexión no era normal. Esa sincronía no era coincidencia. Esa salida no era inocente. Y yo no iba a quedarme sentada. Me excusé discretamente y lo seguí. Caminé entre mesas, entre flores artificiales y luces cálidas que ya no me parecían bonitas. Salí por la misma puerta. El pasillo estaba medio oscuro. Silencioso. Y entonces escuché algo que me heló el pecho: risas. 2 risas. Una mezcla de complicidad y de nostalgia. Risas que no pertenecían a una novia y su marido, sino a 2 personas que compartían un pasado que aún respiraba. Me quedé quieta. Escuchando. Sintiendo cómo la grieta en mi pecho se hacía más grande. Y aunque aún no podía verlos, sabía que estaban ahí, juntos, demasiado juntos. Sabía que algo estaba a punto de derrumbarse. Sabía que mi boda se estaba convirtiendo lentamente en mi peor pesadilla. Y aún así, di un paso más. Porque ya no era cuestión de intuir. Necesitaba ver. Necesitaba saber. Necesitaba descubrir qué estaban escondiendo, antes de que fuera demasiado tarde. El pasillo estaba envuelto en una penumbra que parecía tragar cada uno de mis pasos. El sonido de las risas seguía allí, pero se hacían más suaves, más íntimas, como si alguien estuviera bajando el volumen de mi cordura. Caminé despacio, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salirse para avisarme que no siguiera, que había cosas que era mejor no ver. Pero no podía detenerme. La ansiedad, la rabia, la sospecha, todas esas emociones se mezclaban dentro de mí como un veneno que necesitaba una respuesta para coagular. Algo me decía que en unos segundos iba a cambiar para siempre la forma en que veía a mi propio marido. Y, aún así, seguí avanzando. Cuando llegué a la esquina del pasillo, escuché claramente su voz. Él. Su risa. Esa risa que yo había aprendido a reconocer incluso a través de paredes, esa risa que yo solía amar porque significaba comodidad, confianza, complicidad. Pero esa noche sonaba distinta. Sonaba más ligera, más sincera, más libre. Una risa que no compartía conmigo desde hacía meses, quizá años. Y entonces escuché la de ella, respondiendo como si hubieran ensayado esa melodía. Una risa que encajaba perfectamente con la suya. Una risa que me atravesó el pecho como un cuchillo frío. Me acerqué unos pasos más, pisando con cuidado para no hacer ruido. Me apoyé en la pared y escuché detrás de la puerta entreabierta. No debiste venir, dijo él, pero no sonaba molesto. Sonaba dividido. Sabes que tenía que hacerlo, respondió ella, en un susurro que me hizo cerrar los ojos por un segundo. No podía dejar que esto pasara sin verte antes. Sentí que el alma se me rompía en 2. ¿Verte antes? ¿Antes de qué? ¿Antes de mi boda? ¿Antes de que él me diera el sí? ¿Antes de unirse conmigo para toda la vida?
La voz de él volvió a sonar, más baja, más íntima. No deberías estar aquí, nos pueden ver. Nos. Esa palabra me taladró el pecho. Nos pueden ver. Un nosotros que ya no tenía nada que ver conmigo. Ella se rió de nuevo, suave, casi compasiva. ¿Y qué importa? Ella no se dará cuenta. Tú la conoces, siempre quiere creer lo mejor. Sentí un latigazo en el estómago. Esa mujer, esa sombra que rondaba mi boda como un fantasma arrogante, estaba hablándome como si yo fuera una tonta. Como si fuera fácil manipularme. Como si mi confianza fuera un chiste para ellos. Quise entrar, romperlo todo, gritar, exigir explicaciones, pero me quedé paralizada. Tenía que escuchar. Tenía que entender la magnitud del engaño antes de actuar. No hables así, dijo él, aunque no sonaba realmente indignado. Ella no merece esto. Aquella frase me revolvió el corazón. No merece esto. Eso significa que sabía exactamente lo que estaba haciéndome. Significa que era consciente. Significa que no era un error. Era un acto deliberado. Sabes perfectamente que lo que no merece es vivir engañada, dijo ella, con una tranquilidad que me dio náuseas. Pero eso no te detuvo, ¿verdad? Hubo un silencio tenso. Yo podía imaginar sus rostros, su cercanía, su historia respirando entre ellos como un monstruo viejo que nunca terminó de morir. No es tan simple, dijo él finalmente, como si buscara justificar lo injustificable. Claro que lo es, respondió ella. Si no me amaras, hoy no estarías así. No me mirarías así. Mi garganta se apretó. No quería imaginarlo mirándola. Pero la escuché dar un paso. Ella estaba cerca. Muy cerca de él. Y tú tampoco me habrías buscado anoche, añadió ella. Mi corazón se congeló. Anoche. No, hace meses. No, antes. No, alguna vez. Anoche. La víspera de nuestra boda. Se me aflojaron las piernas. Por un segundo pensé que iba a caer al suelo. Que iba a gritar. Que iba a romper la puerta. Pero la rabia me sostuvo. La rabia siempre me sostiene. Él habló tan bajo que casi no lo escuché. No deberíamos hablar de eso aquí. Ella rió. Una risa amarga, arrogante, confiada. ¿Y qué importa? Ya te casaste. Ya hiciste tu papel de hombre perfecto. Pero no puedes negar lo que sentiste ayer cuando me viste. No puedes negar que todavía. No pude escuchar el final de la frase porque la sangre me rugía en los oídos. Mis manos temblaban. Mis ojos ardían. Porque ya no eran sospechas. No era una intuición. No era una mirada extraña. Era traición. Traición real. Traición fresca. Traición a unas horas de casarse conmigo. Me llevé una mano al pecho para obligarme a respirar. Sentía que el aire se había vuelto pesado, espeso como vidrio molido. Y, aún así, necesitaba escuchar más. Necesitaba una prueba final, una palabra, un gesto, algo que sellara la verdad antes de hacer lo que debía hacer. Y la prueba llegó. De la peor forma. Solo dime, dijo ella entonces. Si te hubiera pedido que no te casaras hoy, ¿habrías cancelado todo? El silencio fue interminable. Doloroso. Desesperante. Yo contuve el aliento. Esperando. Rezando. Queriendo creer que él la detendría. Que él diría que no. Que él reafirmaría que me amaba. Que esa boda era real. Pero no lo hizo. Él no dijo, no. No dijo, por supuesto que no. No dijo, la amo a ella. No dijo nada que pudiera salvar siquiera una parte de lo que yo sentía por él. Lo único que salió de su boca fue un suspiro. Un suspiro largo. Pesado. Culpable. Un suspiro que significaba, sí.
aunque él no tuviera el valor de decirlo en voz alta. Ella soltó un «lo sabía», tan lleno de victoria que me dieron ganas de arrancarle la piel a gritos. Mi visión se nubló. Mi futuro se quebró. Mi matrimonio acababa de morir antes de cumplir 1 hora. Pero no lloré. No hice ruido. No entré corriendo a la sala para destruirlo todo. Porque no soy débil. No soy ingenua. No soy la mujer que ellos piensan. Soy la mujer que escucha antes de atacar. Di un paso atrás, asegurándome de no hacer sonido, y retrocedí lentamente. Si me quedaba un segundo más ahí, los iba a matar con mis propias manos. Necesitaba calma. Necesitaba planear. Necesitaba convertir mi furia en estrategia. Porque esa boda ya no era una boda. Era un campo de batalla. Y yo acababa de elegir mi bando. Volví al salón caminando como si mis pies no fueran míos. La música seguía sonando, los invitados seguían bailando, riendo, brindando, celebrando algo que para mí acababa de morir sin siquiera haber nacido. Todo estaba igual, pero yo ya no era la misma. Sentí que el mundo se había vuelto una imagen borrosa, como si estuviera detrás de un cristal empañado. La gente se movía, sonreía, hablaba, pero sus voces eran ecos distantes. A cada paso que daba, una frase de aquella conversación clandestina me golpeaba la mente. Si te hubiera pedido que no te casaras. Anoche. No puedes negar lo que sentiste. Ella siempre quiere creer lo mejor. Cada palabra me perforaba el pecho. Y, aún así, mi rostro seguía intacto. Ni una lágrima. Ni un temblor. Ni un gesto que pudiera delatar que mi corazón se estaba convirtiendo en un campo de ruinas. Porque si algo aprendí en la vida es que la peor debilidad no es el dolor. La peor debilidad es mostrarlo en el momento equivocado. Caminé entre los invitados con una sonrisa tan perfecta que me asustó. Me sentía como una actriz en una obra macabra donde todos creían que yo era feliz, que yo estaba en mi noche más importante, que todo era hermoso, romántico, mágico. Algunos incluso se levantaban para abrazarme. «Felicidades, preciosa», me gritó una tía que no veía hacía años. «Estás radiante», me dijo un amigo de la familia. «Tu esposo no te quita los ojos de encima», añadió alguien con un tono conspirativo. Ah, si supieran. Si supieran quién no podía apartar los ojos de quién realmente. Si supieran dónde estaban él y su pasado, mientras yo, la esposa nueva, sonreía delante de todos. Me acerqué a la mesa principal solo para apoyarme un instante. Temía que, si no lo hacía, mis piernas me fallaran. El mantel blanco, las flores, las luces cálidas, todo estaba tan cuidadosamente preparado. Yo había dedicado meses a esa boda. A cada detalle. A cada elección. A cada invitación. Y ahora cada elemento parecía burlarse de mí. Deberías estar feliz. Deberías estar enamorada. No deberías estar escuchando secretos que no te pertenecen. Mis manos temblaron apenas, pero las escondí bajo la mesa. Nadie lo notó. Fue entonces cuando volví a verla. Su ex. La mujer que hacía unos minutos susurraba confidencias con mi marido en un rincón oscuro. La mujer que había jugado conmigo con una frase tan venenosa como una serpiente, ella no se dará cuenta. La mujer que sostenía un poder sobre el que yo nunca imaginé que aún existía. Ella salió del pasillo como si nada hubiese ocurrido. Y allí, en plena pista de baile, sus ojos se encontraron con los míos. No desvió la mirada. No se disculpó. No bajó la cabeza. Me miró de una forma tan insolente, tan desafiante, tan consciente, que me quedé sin aire. Como si quisiera decirme sin palabras. Sí. Te vi. Me vio. Y no me importa. Pero no fue solo eso. Fue la sonrisa. Una sonrisa pequeña. Cínica. Triunfante. Una sonrisa que dijo claramente. Él sigue siendo mío. Y yo no pestañeé. No le di ese gusto.
En vez de eso, levanté mi copa y brindé en su dirección. Lo hice con la mejor sonrisa que pude reunir. Una sonrisa que decía: perfecto. Juguemos. Ella frunció los labios apenas. Sabía que había querido provocarme. Que su intención era desequilibrarme. Que esperaba que yo corriera, llorara, hiciera una escena, gritara, que me convirtiera en la novia débil, desesperada, descontrolada. Pero no. No le daría ese placer. Yo soy muchas cosas, pero nunca he sido una mujer fácil de romper. Poco después, él volvió. Mi recién estrenado marido. Caminaba rápido, nervioso, como si temiera que el mundo hubiera cambiado en los minutos que estuvo ausente. Y sí, había cambiado, solo que él no tenía idea. Amor, dijo, intentando besarme la mejilla. El olor a su perfume me revolvió el estómago. ¿Dónde estabas? Pregunté con suavidad, como quien pregunta por curiosidad, no por dolor. Él se tensó. Apenas un segundo, pero lo noté. Salí a tomar aire, estaba un poco, titubeó, buscando una excusa. Abrumado. Abrumado, pensé. Sí. Abrumado. Abrumado por la culpa. Por el miedo de que alguien los hubiera visto. Por el peso de las decisiones que toma un hombre cobarde. Pero mis labios dibujaron una sonrisa dulce. Es normal, susurré. Es nuestra boda. Él asintió, aliviado, pensando que había escapado de algo que nunca sospecharía. ¡Qué ironía! ¿Cómo podía subestimar tanto a la mujer con la que acababa de casarse? Pero lo más sorprendente no fue eso. Fue lo que ocurrió después. Mientras él hablaba, justificaba, inventaba pequeñas mentiras para rellenar el aire, yo miré más allá de él. Miré a su ex. Ella seguía observándonos desde la distancia. Levantó su copa. Repitió la misma sonrisa venenosa de antes. Como si dijera: ¿qué vas a hacer ahora? Y fue en ese preciso instante que tomé una decisión. No iba a destruir la boda. No iba a llorar ni a huir. No iba a dejar que ellos ganaran esta batalla. Iba a quedarme. Iba a seguir la ceremonia hasta el final. Iba a sonreír en todas las fotos. Iba a bailar, brindar, abrazar, agradecer. Porque la mejor venganza no es el escándalo. La mejor venganza es la estrategia silenciosa. La que se construye sin que el enemigo lo note. La que se ejecuta cuando nadie la espera. La que arranca máscaras con pruebas, no con gritos. Y yo ya sabía qué debía hacer. No los iba a enfrentar, todavía. No iba a mostrar mi ira, todavía. Porque lo que escuché en ese pasillo no fue el final. Fue solo el comienzo. La guerra había empezado. Y a diferencia de ellos, yo no juego sucio. Juego inteligente. La música cambió a un vals suave, y los invitados comenzaron a moverse hacia la pista como si estuvieran siguiendo una coreografía que yo no recordaba haber planeado. Todo se veía perfecto, hermoso, armónico, una ilusión cuidadosamente construida. Pero bajo esa superficie decorativa, el veneno ya corría. Yo era la única que lo sentía en la sangre, pero no sería la única que lo pagaría. Él extendió su mano hacia mí, esperando que yo la tomara para nuestro primer baile como esposos. Ese baile que, según todos, simbolizaba la unión, la confianza, el amor eterno. Un baile que ahora me parecía una escena cruel, una burla del destino. Lo miré a los ojos. Esos ojos que siempre creí honestos. Esos ojos que ahora solo me devolvían reflejos quebrados. ¿Estás lista?, preguntó él, con una sonrisa que intentaba ser cariñosa pero que estaba sostenida con hilos de tensión. Por dentro quería gritarle: no, no estoy lista para bailar con un hombre que todavía tiembla por su ex. No estoy lista para fingir que esto es real. No estoy lista para sostener una mentira que tú comenzaste. Pero mis labios dijeron: claro que sí. Tomé su mano. El contacto me quemó. No por amor, sino por traición.
Sentí la piel arder como si me estuviera marcando, como si ese simple gesto sellara la evidencia de que él pertenecía a otra, aunque en ese momento estuviera a mi lado. Entramos a la pista. Las luces bajaron. Un foco cálido nos iluminó. Los invitados formaron un círculo alrededor de nosotros, sus rostros llenos de emoción, cámaras listas para inmortalizar un momento que, para ellos, era hermoso. Para mí, era una pesadilla silenciosa. La música comenzó. Él puso su mano en mi cintura. Yo puse la mía en su hombro. Nuestros cuerpos se movieron al compás, pero nuestras almas estaban en lugares opuestos. Su ex los observaba desde un rincón, sentada con las piernas cruzadas, con esa sonrisa arrogante dibujada en los labios. Y cuando nuestros ojos se cruzaron por casualidad, ella subió la ceja, como diciendo: «Yo estuve allí primero». Desde el otro lado del salón, ella se convirtió en la chispa que encendió un fuego dentro de mí. Un fuego que no quemaba hacia afuera, sino hacia adentro, templando mi determinación como si fuera acero al rojo vivo. Mi esposo habló en voz baja, fingiendo ternura. «Estás hermosa. Te lo juro». Lo miré a los ojos. En ellos había culpa. Culpa mal disimulada. Culpa que él trataba de maquillar con halagos. «Gracias», respondí con suavidad, manteniendo la mirada firme. «¿Y tú, estás inquieto?» Él se tensó. Apenas un temblor en sus dedos, pero suficiente para confirmarlo todo. «Es normal», mintió. «Son los nervios. Es un día grande». «Para los dos», respondí, sin apartar la vista de su ex. La canción seguía sonando, y mientras bailábamos, comencé a analizar cada palabra, cada gesto, cada detalle que había pasado por alto. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas envenenado. Ella invitada a la boda. Él nervioso todo el día. La forma en que la miraba cuando creía que yo no lo veía. Los silencios incómodos. Las respuestas vagas. La distancia emocional en las últimas semanas. Cada señal estaba ahí, pero yo, como siempre, había querido creer en lo mejor. En él. En nosotros. En el amor. Qué ironía tan amarga. La canción terminó y los invitados aplaudieron llenos de emoción. Él me abrazó por la cintura frente a todos, como un marido enamorado, como si la vida le perteneciera. Pero yo sabía que ese abrazo no era amor. Era un intento desesperado de aferrarse a una mentira que él mismo rompió la noche anterior. «Te amo», susurró cerca de mi oído. El sonido me dolió. No porque fuera falso, sino porque ni él mismo sabía ya qué significaba. Yo incliné la cabeza hacia su cuello como si respondiera al gesto, pero mis labios solo dijeron un «yo también», tan suave que nadie más lo escuchó. Pero él no sabía que mi «yo también» no era un «yo también te amo». Era un «yo también puedo mentir». Cuando el baile terminó, me separé de él con una excusa ligera. «Voy un momento a retocarme». Él asintió automáticamente. «¿Te acompaño?» «No», respondí con una sonrisa amable. «Disfruta con tus amigos. Vuelvo enseguida». Y por primera vez desde que escuché aquella conversación en el pasillo, él se sintió incómodo con mi tranquilidad. Lo vi en su cara. Por un segundo, pareció no reconocer a la mujer que tenía delante. Quizá había esperado lágrimas. O un reproche. O frialdad. Pero no. Yo estaba calmada. Demasiado calmada. Y esa calma le dio miedo. Me alejé entre la multitud, sintiendo sus ojos siguiéndome. Pero no importaba. Él no tenía idea de lo que estaba a punto de pasar. Entré al baño. Cerré la puerta. Me miré al espejo. Y por primera vez aquella noche, dejé que mis emociones subieran a la superficie. No lloré. No grité. No me derrumbé. Solo me observé. A mí. A la mujer que acababa de casarse con un hombre que todavía se derretía por otra. Y sentí que algo dentro de mí se estaba transformando. Ya no era la novia perfecta.
Ya no era la esposa enamorada. Ya no era la mujer confiada. Era otra cosa. Algo más fuerte. Algo más afilado. Algo más frío. Y esa nueva versión de mí. La que había nacido entre susurros y mentiras. Era peligrosa. Él aún no lo sabía. Ella tampoco. Pero estaban a punto de descubrirlo. Me quedé frente al espejo durante unos segundos que parecieron una eternidad. Mis manos estaban apoyadas en el mármol frío, y mi reflejo me observaba como si fuera otra persona. Había algo en mis ojos, algo que antes no estaba allí. No era tristeza. No era dolor. Era una determinación tan aguda que podía cortar el silencio a la mitad. Respiré hondo. Si iba a hundirme, que fuera con dignidad. Si iba a pelear, que fuera con inteligencia. Si iba a destruirlos, que fuera con pruebas. Y si iba a renacer, que fuera a mi manera. Me retiré un mechón de cabello del rostro, sin dejar de observar mi expresión. Me maquillé un poco más, realcé mis ojos, mis labios. No para él. No para ella. Para mí. Porque si ese día iba a convertirse en el peor día de mi vida, entonces yo también haría que se volviera el más inolvidable de los suyos. Abrí la puerta del baño y regresé al salón llena de una calma tan helada que me dio escalofríos incluso a mí misma. Apenas di unos pasos cuando la vi acercarse. Ella. La ex. La sombra vestida de arrogancia. La mujer que había estado escondiéndose detrás de una sonrisa de superioridad desde que llegó. Pero esta vez no caminaba sola. Esta vez venía directamente hacia mí. La gente se apartó como si hubiera una corriente eléctrica entre nosotras. Yo seguí caminando con serenidad, sin desviar la mirada. No tenía miedo. No tenía rabia visible. Solo un vacío tranquilo que podía tragarse a cualquiera. Nos detuvimos a medio metro la una de la otra. Ella cruzó los brazos suavemente, con ese aire que mezcla ironía con falsa cordialidad. Pareces tensa, me dijo, inclinando ligeramente la cabeza. La observé sin parpadear. No lo estoy. Frunció los labios, fingiendo preocupación. Seguro que es la emoción, ya sabes, tantas cosas en un solo día. Bodas, compromisos, decisiones, y personas inesperadas. Persona inesperada. Hizo golpear esa frase como un dardo venenoso. No reaccioné. No le daría esa satisfacción. No te preocupes, añadió ella, con voz suave. Yo sé que esto es difícil para ti. ¿Qué es esto? ¿Mi boda? ¿La presencia de ella? ¿O el hecho de que yo había escuchado lo que no debía? Mis ojos no parpadearon. No me moví. No ofrecí debilidad. Difícil, repetí con calma, es una palabra interesante viniendo de alguien que debería estar en otro lugar. Un pequeño destello cruzó su mirada. Se tensó. Por primera vez. Solo vine a desearles lo mejor, dijo, intentando recuperar la postura. Claro, respondí. Como ayer. Ella se congeló. Fue un instante. Un parpadeo. Una grieta diminuta. Pero lo vi. Y lo disfruté. ¿Qué? Murmuró. Me acerqué un poco, lo suficiente para que solo ella escuchara. Lo mejor, susurré, siempre llega demasiado tarde para algunos. Su expresión cambió. Ya no había burla. Ni seguridad. Ni arrogancia. Había miedo. Un miedo mínimo, pero real. No sé de qué hablas, dijo con una sonrisa tensa. Claro que lo sabes, respondí con frialdad. Y entonces vi algo en su mirada que jamás olvidaré. No fue culpa. No fue arrepentimiento. Fue una mezcla de desafío y desesperación. Una lucha interna entre seguir mintiendo o admitirlo todo. Optó por lo primero. No soy tu enemiga, dijo lentamente. No, respondí. No lo eres. Pero tampoco eres su pasado.
Ella apretó los dientes. ¿Y qué soy entonces? Preguntó. La miré fijamente, con una sonrisa que me salió sola. Un error que todavía no ha entendido su lugar. Ella palideció un segundo, pero rápidamente compuso su expresión. Él te ama, soltó. Mi corazón dio un latido extraño, pero mi rostro siguió inmóvil. ¿Y a ti qué te importa? Sus labios temblaron. No estaba preparada para esa respuesta. Porque, sin querer admitirlo, lo que más dolía en ella no era perderlo. Era que él la quisiera más en secreto que a la luz del día. Que la escondiera. Que la negara. Que yo fuera la esposa. Y ella, a pesar de todo, siguiera siendo la sombra. Te lo digo, añadió ella con voz más débil, porque mereces saberlo. Incliné la cabeza. Sé muchas cosas. Algunas más que tú. Ella vaciló. Y ese titubeo fue suficiente. Porque las personas culpables siempre tiemblan cuando sienten que alguien sabe más de lo que aparenta. Estaba perdiendo terreno. Y lo sabía. Disfruta tu boda, me dijo al fin, dando un paso atrás. Mientras dure. La miré sin moverme. Oh, no te preocupes, respondí. Lo haré. Porque cada minuto de esta boda está siendo inolvidable. Se dio media vuelta. Caminó con rigidez, tratando de mantener la dignidad que se le desmoronaba entre los dedos. Y mientras la veía alejarse, entendí algo con absoluta claridad. No era solo él quien tenía secretos. No era solo ella quien tenía poder. Yo también tenía cartas que nadie imaginaba. Porque no hay traición sin consecuencias. Y no hay mentira sin desenlace. Regresé al salón, con el corazón golpeándome el pecho. Pero por primera vez esa noche, ya no era dolor lo que sentía. Era propósito. Y propósito. Es un arma. Caminé hacia mi mesa con una sensación extraña, como si mis pasos ya no pertenecieran a la mujer que había llegado esa mañana llena de ilusión. Algo dentro de mí había mutado, y lo sentía en cada respiración. Las flores, las luces cálidas, los rostros sonrientes de los invitados, todo parecía una gran escenografía colocada alrededor de un secreto podrido que solo yo conocía. Pero no me sentía derrotada. No me sentía pequeña. Me sentía despierta. Él me vio regresar y se apresuró a acercarse. Aún tenía esa sonrisa impostada, esa que intenta cubrir la tensión con dulzura. Me tomó la mano como si temiera que yo me deshiciera en el aire. Amor, ¿estás bien? Preguntó. Lo miré directo a los ojos. Él buscaba en mi mirada la calma, la inocencia, la ignorancia. Pero lo único que encontró fue una profundidad que lo inquietó. Perfectamente, respondí con suavidad. Su ceja se alzó apenas. No entendía. No sabía por qué mi voz sonaba tan tranquila. No sabía que la calma puede ser más peligrosa que el enojo. Alguien nos interrumpió golpeando una copa con una cuchara. Un tío suyo tomó la palabra, visiblemente alegre. Que los novios digan unas palabras. Los invitados aplaudieron, riendo, animándonos a pararnos frente a todos. Lo vi tragar saliva. Él odiaba hablar en público, y yo solía ayudarlo, tomar su mano y decir sus primeras palabras por él. Pero esa noche, lo dejé solo. Ve tú, le dije, sonriendo. Su expresión fue un poema. Me miró como si estuviera lanzándolo a un precipicio. Pero no podía negarse. Era su boda. Su familia lo observaba con ilusión. Subió al pequeño escenario improvisado. Tomó el micrófono con dedos temblorosos. Yo me quedé atrás, con los brazos cruzados suavemente, observando. Bueno, empezó, esto es, un día muy especial. Sus ojos se movían nerviosos entre sus familiares, sus amigos, y ella. La ex. Sentada. Cruce de piernas. Mirada fija. Sonrisa mínima. Él la vio. Y yo lo vi a él verla.
Esa única mirada fue suficiente para apretar un nudo en mi garganta. No porque doliera, sino porque confirmaba todo. Su voz quebró apenas, lo justo para que cualquiera pensara que era emoción. Yo sabía que era culpa. Estoy muy feliz, continuó, de haber encontrado a alguien tan maravillosa como. Me miró. Yo no pestañeé. No sonreí. No lo ayudé. Como mi esposa, terminó. Hubo aplausos. Él bajó del escenario rápidamente, como un niño que acaba de salir de un examen difícil. Se acercó a mí con una sonrisa tensa. ¿Ves? Dijo tratando de parecer seguro. Todo va bien. Lo observé. Tan perdido. Tan confundido por mi serenidad. Tan incapaz de imaginar lo que sabía. Todo va perfectamente, respondí. Él respiró aliviado. Creía que me tenía bajo control. Que mi silencio significaba ignorancia. Pero no sabía que mi silencio era un arma afilada. La cena comenzó. Y mientras los platos iban y venían, yo observaba con atención. Cada gesto. Cada mirada. Cada silencio. Especialmente entre ellos dos. Ella intentaba no mirar demasiado. Él intentaba disimular. Pero había una tensión invisible que cualquiera con un mínimo de intuición podría notar. Todos menos la familia, que estaba ocupada celebrando. Todos menos sus amigos, que bebían sin filtro. Todos menos él, que creía que yo seguía siendo la misma novia ciega y confiada. La gente empezó a levantarse para mezclarse y hablar. Yo también me levanté. Caminé entre las mesas como si estuviera flotando, saludando a familiares y recibiendo felicitaciones que ya no significaban nada. Entonces la vi. La ex. Sentada sola en una mesa lateral, mirando su copa como si buscara respuestas en el fondo del vino. La luz reflejaba sus ojos, y su expresión era inestable. No estaba tan tranquila como pretendía. No estaba tan segura como al principio. Yo había logrado lo que quería, sacarla de su eje. Decidí acercarme. ¿Puedo sentarme? Pregunté con una calma que la desconcertó. Ella levantó la vista, fingiendo sorpresa. Claro, respondió. Me senté frente a ella. Ambos sabíamos que esa conversación no sería amable. Te ves incómoda, dije. Ella apretó la copa. No lo estoy. Sí, corregí suavemente. Lo estás. Te tiembla la mano. Ella escondió la mano bajo la mesa, furiosa consigo misma. ¿Qué quieres? Disparó en voz baja. Sonreí. Quiero entender qué haces aquí. Vine a felicitarlo, mintió. No. Viniste porque no soportabas que él eligiera a otra. Sus ojos brillaron con rabia contenida. ¿Y tú sí soportas que él no te eligiera primero? Susurró. La frase intentó cortarme como un cuchillo. Intentó hundirse. Pero no lo logró. Él me eligió ante todos, respondí. A ti solo te busca en secreto. Ella abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Y dime, continué. ¿Cómo se siente ser un recuerdo al que él vuelve cuando tiene miedo de seguir adelante? ¿Cómo se siente ser la sombra de una relación que no funcionó? Ella tragó saliva. El impacto fue evidente. No esperaba esa precisión. Él te ama, susurró, más débil. ¿Y qué es el amor para él? Pregunté. Lo que hace a escondidas, o lo que me promete frente a toda su familia. Silencio. Un silencio espeso. Ella me miró como si estuviera viendo a alguien que no esperaba encontrar. No entiendo por qué no lo confrontas, dijo al fin. Mi sonrisa fue lenta. Controlada. Peligrosa. ¿Por qué no vine a pelear? Respondí. Vine a observar. A escuchar. A guardar. Y cuando llegue el momento, seré yo quien tome la decisión. No él.
No tú. Ella desvió la mirada. Se tocó el cuello. Respiró hondo. Yo me levanté despacio. Disfruta la boda, le dije. Vas a recordar esta noche por mucho tiempo. Me alejé sin prisa, sintiendo su mirada clavarse en mi espalda. Cuando volví a la pista, él se acercó con rapidez. ¿Dónde estabas?, preguntó, inquieto. Lo miré, con la sonrisa más tranquila del mundo. Donde necesitaba estar. Y ese fue el momento en el que lo vi dudar de verdad por primera vez. Como si, por fin, hubiera sentido que algo se le escapaba de las manos. Y, oh, cómo se le estaba escapando. El resto de la noche comenzó a moverse como una película extraña, una en la que yo era protagonista y espectadora al mismo tiempo. Todo seguía funcionando en apariencia, la música, los brindis, la gente bailando, las risas exageradas, pero bajo esa superficie perfecta, yo sentía como el ambiente se había vuelto más denso, más tenso, más eléctrico. No por los invitados. No por la ceremonia. Sino por nosotros tres. Yo me movía con una calma que incluso a mí me parecía nueva. Saludaba, sonreía, escuchaba anécdotas absurdas de familiares que no veía desde hacía años, pero siempre, tenía mis ojos atentos a dos personas, él y ella. Y lo más curioso era que, mientras más tranquila yo estaba, más incómodo se veía él. Como si mi silencio lo desarmara. Como si esperara un estallido que no llegaba nunca. Como si no supiera en qué momento se había convertido de esposo orgulloso, en hombre nervioso. A cada minuto que pasaba, su incomodidad crecía. Y cuanto más nervioso él se mostraba, más insegura se ponía ella. El equilibrio que ellos creían tener, esa arrogante seguridad de que todo estaba bajo su control, comenzó a derrumbarse en silencio. Y yo solo tenía que observar. Era casi poético, verlos deshacerse sin que yo moviera un dedo. Después de otro baile, me escabullí hacia el jardín exterior. Necesitaba aire. No para calmarme, sino para pensar mejor. La brisa de la noche me acarició la piel y sentí, por primera vez en horas, que podía respirar sin sentir el peso del salón encima de mis hombros. Me acerqué a una mesa vacía y me senté, mirando las luces cálidas que rodeaban el jardín. Había guirnaldas colgadas entre los árboles, velas con olor a vainilla sobre las mesas, faroles de cristal en el césped. Todo era hermoso. Todo había sido planeado para ser perfecto. Perfecto, pensé con amargura. La palabra más absurda de la noche. Escuché pasos detrás de mí. Pero no me giré. Sabía perfectamente quién era. ¿Por qué has salido?, preguntó él, con voz baja. No respondí de inmediato. Me limité a seguir observando las luces. Hace calor, dije con naturalidad. Él se sentó a mi lado, inquieto, moviendo los dedos, sin saber qué hacer con sus manos. Te he estado buscando. Estoy aquí, respondí, sin mirarlo. Es que, tragó saliva, pensé que estabas molesta. Ah. Ahí estaba la culpa. Sudando bajo la piel. Buscando escapatoria. Esperando mi reacción. Temiendo la verdad. ¿Molesta por qué?, pregunté sin expresión. Él se removió en el asiento. No tenía respuesta. No tenía argumento. No tenía coartada. No sé, dijo, intentando sonar ligero. Es que no te veo muy, tú. Eso sí logró que lo mirara. Él dio un pequeño salto cuando mis ojos se encontraron con los suyos. Como si nunca hubiera visto esa versión de mí. Como si no supiera que una mujer traicionada puede volverse la persona más peligrosa del mundo. ¿Qué significa, yo?, pregunté, suavemente. Quiero decir, balbuceó, que pareces calmada. ¿Y eso te preocupa? Él abrió la boca, pero no salió nada. Ese silencio fue más revelador que cualquier confesión. Me levanté de la mesa con movimientos lentos y él también se puso de pie al instante, como si temiera que me alejase demasiado. ¿Quieres bailar otra vez?, preguntó él, intentando sonar romántico.
No sabía si reír o aplaudir su intento ridículo de desviar lo inevitable. No, respondí. Quiero caminar. Y sin esperar su reacción, avancé hacia un pasillo lateral del jardín. Él, por supuesto, me siguió. Era curioso, ese hombre que horas antes se escabullía en rincones oscuros con su ex, ahora no quería apartarse de mí ni un segundo. Caminamos en silencio unos metros, hasta que llegamos a una zona más apartada, casi oculta entre arbustos y un viejo muro. Justo allí, donde las luces no llegaban del todo. Un lugar perfecto para verdades. O para mentiras. Me detuve. Él también. Me miró con el pecho subiendo y bajando con ansiedad. ¿Qué pasa?, preguntó finalmente, incapaz de soportar la tensión de mi calma. Lo miré durante unos largos segundos. Mi silencio era un arma, y él lo sabía. Mi silencio lo estaba destruyendo. Nada, dije. Él frunció el ceño. No me mientas, pidió con la voz quebrándose un poco. Te conozco. Ah. La frase más falsa que me había dicho en todo el día. ¿Me conoces?, pregunté con una sonrisa suave, casi triste. Por supuesto, insistió. Eres mi esposa. Mi esposa. Qué palabra tan vacía cuando viene de alguien que susurra con otra a espaldas tuyas. Entonces dime, lo retó, ¿qué estoy pensando ahora? Él me observó, desesperado por encontrar algo, cualquier señal que lo guiara. Pero no encontró nada. Porque esa noche, yo era un laberinto al que él ya no tenía acceso. No lo sé, admitió al fin. Pero quiero saberlo. Esa confesión me atravesó como un susurro helado. No por ternura. Sino por su ironía. Porque si de verdad quería saber lo que pensaba. Si de verdad quería conocerme. Estaba a punto de desear no haber preguntado nunca. Estoy pensando, dije lentamente, sin apartar la mirada, que esta boda es el principio de algo que ninguno de los dos imaginó. Su expresión se tensó. ¿Y qué significa eso? Me acerqué un paso. Él tragó saliva. Mis ojos no se movieron. Que a veces, el destino no une, susurré. El destino revela. ¿Revela qué?, preguntó casi en un hilo de voz. Mi sonrisa fue leve. Apenas perceptible. Pero tan fría como un cristal roto. La verdad. Se quedó inmóvil. Pálido. Respirando hondo. Como si acabara de sentir que el piso bajo sus pies empezaba a desmoronarse. Y tenía razón. Porque la verdad ya estaba entre nosotros. Aunque él aún no lo supiera. Era solo cuestión de tiempo. Y el tiempo. Esa noche. Estaba de mi lado. El silencio entre nosotros se volvió más pesado que el aire mismo. Él seguía mirándome como si esperara que yo explotara en cualquier momento, como si necesitara que yo gritara, llorara o reclamara para confirmar que todo seguía normal, para asegurarse de que aún podía prever mis reacciones. Pero no. Yo no era la misma mujer que había despertado esa mañana pensando que el amor bastaba para sostener una vida entera. Finalmente, él dio un paso hacia mí. Amor, dijo en un susurro inseguro. Siento que estás distante. Distante. La palabra resonó en mi mente como un eco cruel. ¿Distante? Yo. Quise reír. De verdad quise. Él, que apenas unas horas antes estaba a oscuras con otra, susurrando recuerdos que yo nunca compartiría, osaba decirme que yo estaba distante. Pero no lo dije. No reaccioné. Solo lo observé. ¿Y qué quieres que haga?, pregunté, suavemente. La pregunta lo golpeó como un bofetón invisible. No sé, murmuró. Quiero entenderte. Otra ironía más para la colección. Tomé aire y caminé unos pasos hacia la fuente que había en medio del jardín. El sonido del agua cayendo suavemente contrastaba con la tormenta que yo tenía dentro. Me incliné un poco y dejé que mis dedos tocaran el borde frío del mármol. Él se quedó atrás,
sin atreverse a acercarse demasiado. Era curioso cómo su cuerpo hablaba por él. Antes, él era quien marcaba el ritmo, quien decidía cuándo acercarse, cuándo alejarse, cuándo hablar y cuándo callar. Ahora, cada uno de mis silencios lo obligaba a seguirme, como si yo hubiera tomado el control sin siquiera intentarlo. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Dije finalmente, sin mirarlo. ¿Qué? Su voz sonó ahogada. Me incorporé lentamente y me di la vuelta. Mis ojos se encontraron con los suyos. Y el miedo que vi allí fue casi poético. ¿Qué no te das cuenta? Él abrió la boca, confundido. ¿De qué? De que todo lo que estás intentando ocultar, susurré, ya lo sé. Se quedó helado. Literalmente. Sus hombros se tensaron. Su garganta se movió en un trago seco. Sus manos se cerraron en puños suaves, apenas visibles, pero suficientes para delatarlo. ¿Qué sabes? Preguntó, intentando sonar calmado, fallando miserablemente. Un ligero temblor en su voz. Un brillo de terror en los ojos. Perfecto. Lo que pasó anoche, respondí sin rodeos. Él retrocedió medio paso, como si lo hubiera empujado con las palabras. ¿Qué, anoche? Tartamudeó. Sí, continué con voz tranquila. ¿Cuándo la viste? Su respiración se aceleró. Pensaba rápido, demasiado rápido, buscando una mentira que encajara. Pero todos los caminos estaban cerrados. No sé de qué hablas, mintió. Claro que lo sabes. Me acerqué lentamente. Sentí como su cuerpo se tensaba más a cada paso mío. Cuando estuve frente a él, tan cerca que podía oír el temblor en su pecho, sus ojos se movían nerviosos, incapaces de mantener el contacto. ¿Hablaste con ella?, susurré. A solas. A oscuras. Él palideció. Mi voz bajó aún más, como una caricia cortante. Y no era la primera vez. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su mente buscaba cualquier salida posible, como un animal atrapado. Y yo solo observaba. No pasó nada, dijo finalmente. Solo, hablamos. ¿Hablaste? Repetí, ladeando la cabeza. Me parece perfecto. Entonces dímelo. ¿Qué hablaron? La desesperación cruzó su cara. Sabía que no podía decirlo. Sabía que si repetía esas frases, su máscara caería. Sabía que yo, la esposa recién casada, no tenía por qué haber escuchado lo que escuché. No lo recuerdo, susurró. Qué conveniente. Me aparté un poco y lo dejé allí, respirando rápido, casi hiperventilando. Caminé hacia la baranda del jardín, donde las luces colgantes formaban un arco perfecto sobre mi cabeza. ¿Puedes dejar de hacerme sentir como si hubiera hecho algo terrible?, dijo, elevando la voz, casi suplicando. Me volví despacio. ¿Terrible?, pregunté. No. Todavía no. Él entrecerró los ojos, confundido. Todavía no. La frase resonó en su mente, rebotando en cada rincón de su culpa. No sé qué pretendes, dijo en voz baja. No pretendo nada, respondí. Solo observo. Mi calma lo enloquecía. Su ansiedad crecía. Y el contraste entre ambos era casi hermoso. Me acerqué de nuevo, pero esta vez mis pasos fueron suaves, casi silenciosos. Te voy a hacer una sola pregunta, dije. Él tragó saliva. Dime la verdad, continué. ¿La habrías dejado si ella te lo pedía? El color desapareció de su rostro. No respondió. No podía. ¿Y eso? Esa falta de respuesta. Fue toda la respuesta que yo necesitaba. Entiendo, dije finalmente, como quien cierra una carpeta importante. Me di la vuelta para irme, pero él me tomó del brazo. Su mano temblaba como si sostuviera un cristal a punto de caer. Por favor, susurró. No me dejes así. Háblame.
Dime qué estás pensando. Me solté despacio. Estoy pensando, dije, mirándolo por última vez esa noche, que a partir de ahora, todo lo que ocurra será consecuencia de lo que tú hiciste. No de lo que yo decida. Él abrió la boca para decir algo más, pero yo ya me había ido. Caminé hacia el salón, hacia las luces, hacia la música, hacia las miradas curiosas. Pero dentro de mí, algo se había fracturado definitivamente. Ya no era la novia herida. Ni la esposa engañada. Ni la mujer que escucha a puertas cerradas. Era la mujer que toma decisiones. Y él. Él todavía no entendía que acababa de perder su última oportunidad de salvar algo. Porque una verdad descubierta a medias es un problema. Pero una verdad completa es un arma. Cuando regresé al salón, la música era más alta, las luces más cálidas y el ambiente más eufórico. Como si todo el mundo estuviera celebrando un final feliz, menos yo. Caminé entre la gente con una sonrisa cuidadosamente dibujada, observando cómo los invitados reían, bailaban, chocaban copas y hablaban de nuestro futuro como si fuera una promesa escrita en mármol. Pero yo ya sabía que el futuro no estaba escrito. Se estaba rompiendo. Nada de lo que veía correspondía a la verdad que llevaba dentro. Él apareció detrás de mí unos segundos después. No me había quitado los ojos de encima desde que lo dejé en el jardín. Caminaba como un hombre con miedo a perder algo que no sabía cómo sostener. Amor, susurró, ¿podemos hablar? No. Esa era la respuesta real. Pero mi sonrisa siguió perfecta. Claro, dije. Tomó mi mano con cuidado, como si temiera que fuera a retirarla. No lo hice. Una retirada evidente era un favor para él. Una mano quieta era una sentencia silenciosa. Me llevó hacia la mesa principal y me ofreció una silla. Yo me senté con elegancia, como si nada en el mundo estuviera fuera de lugar. Estás actuando raro, soltó al fin. Ah. Ahí estaba la palabra. La palabra que los culpables suelen usar para evitar decir, descubriste mi mentira. ¿Raro? Repetí, inclinando ligeramente la cabeza. Sí, insistió. Te conozco. Sé cuándo algo te pasa. Se equivocaba. Él conocía a la mujer que yo era antes de escucharlo susurrar con otra. No conocía a esta. Creo que estás imaginando cosas, respondí con suavidad. Esa frase lo golpeó. No porque le diera calma, sino porque lo desarmaba. Él necesitaba que yo confrontara, que yo hiciera ruido, que yo señalara algo que pudiera negar. Pero yo no iba a negarle nada. Yo iba a dejarlo hundirse en su propia incertidumbre. De pronto, su expresión cambió. Se movió en la silla, incómodo, inquieto. Miraba a su alrededor como si temiera que alguien estuviera observándonos demasiado. Y entonces lo vi. La razón de su incomodidad. Ella. Estaba en el extremo opuesto del salón, de pie junto a una mesa, pero sus ojos solo estaban puestos en nosotros. En él. En cómo él me miraba. En cómo yo reaccionaba. En lo que podría pasar. Esa mujer había venido esperando un drama. Un escándalo. Una escena. Y lo que encontró fue algo peor. Silencio. Control. Misterio. Eso la estaba destrozando más que cualquier grito. Él siguió mi mirada y también la vio. Eso lo puso aún más nervioso. No la mires, murmuró, bajando la voz. ¿Por qué no? Pregunté. ¿Por qué? Tragó saliva, porque si ella piensa que estamos discutiendo, puede malinterpretarlo. Me reí por dentro. Qué delicada la situación, ¿no? No fuera que la ex malinterpretara algo en la boda de su marido. ¿Y por qué te importa lo que ella piense? Pregunté en tono neutro. Abrió la boca. Cerró la boca. No tenía respuesta. Finalmente, se inclinó un poco hacia mí, bajando la voz. Escucha, dijo. Ella es parte de mi pasado. No significa nada. Te lo juro.
La frase más clásica del manual de los hombres cobardes. ¿Nada? Pregunté. Nada, insistió. Solo vino, bueno, porque tenemos amigos en común. ¿Y por qué? Otra pausa, otro temblor, porque quería despedirse de una etapa. Una etapa. Me mordí la lengua para no reír. Entonces supongo que anoche se estaban despidiendo, ¿no? Pregunté, suavemente. Sus ojos se abrieron como si el mundo se hubiera detenido. Fue un segundo. Apenas un instante. Pero lo vi. La culpa vibró en sus pupilas como un secreto gritando para ser descubierto. ¿Qué? Susurró, completamente paralizado. Yo me incliné, apoyando mis codos suavemente en la mesa. No vamos a hablar de eso aquí, dije con una calma tan precisa que casi podía cortar su respiración. Él tragó saliva. Su rostro cambió. De nervioso pasó a asustado. De asustado a desesperado. No pasó nada, repitió en voz baja. Te lo juro, no pasó nada. Perfecto, respondí. Entonces no tienes por qué preocuparte. Pero él no escuchó la palabra. Él escuchó el tono. Y el tono era suficiente para hacer temblar un edificio entero. Los invitados aplaudieron en ese instante porque alguien acababa de romper la piñata para los niños. Un estallido de confeti llenó el aire, pero él no apartó la vista de mí. No me dejes con dudas, susurró, completamente roto. Nunca es agradable quedarse con dudas, respondí, sin mirarlo. No seas así, pidió, acercándose más. Te amo. ¿No entiendes? Te amo. Su declaración parecía desesperada, como un intento de poner una venda sobre una herida que él mismo había provocado. Y lo peor es que esa frase, antes de esta noche, me habría derretido. Hoy no sentí nada. Él me tomó las manos. Yo no me moví. Dime qué estás pensando, insistió. Lo miré finalmente. Y mis palabras fueron como hielo cayendo desde lo alto. Estoy pensando, dije lentamente, que esta noche he visto más de lo que crees. Y que hay cosas que no se pueden desver, ni desoír, ni desentender. Su rostro se volvió completamente pálido. Por favor, susurró. No me castigues así. Me levanté. Él también se levantó de inmediato. ¿A dónde vas? Preguntó. A bailar, respondí. Y me alejé caminando con un paso firme, sereno, calculado. Cada mirada curiosa que se posaba en mí alimentaba mi seguridad. Cada paso que daba lo destruía un poco más a él. Y cuando llegué a la pista, me encontré inesperadamente al lado de ella. Sí. De la ex. Ella me miró. Yo la miré. Y sonreí. No porque me gustara verla, sino porque ya sabía qué iba a hacer. Ese era el momento. El punto exacto donde dos mujeres se miran sabiendo que la guerra ya no es silenciosa. Ella frunció los labios. ¿Todo bien? Preguntó con esa ironía pequeña que pretendía ser superior. Perfecto, respondí. Me acerqué un poco más, muy despacio, lo suficiente para que solo ella escuchara lo que dije después. Cuida tu copa esta noche, susurré. Nunca se sabe cuándo la verdad puede derramarse. Ella parpadeó. Y por primera vez, retrocedió medio paso. Perfecto. La enfrenté con una sonrisa tranquila antes de darme la vuelta para unirme al baile. Porque a veces, la venganza no empieza con gritos. A veces empieza con una frase. Con una mirada. Con una calma imposible. Y esa noche. Yo tenía las 3. La música subió de intensidad justo cuando di el primer paso hacia la pista. Era una canción alegre, festiva, la clase de melodía que promete una noche perfecta, pero nada era perfecto ya. Nada lo había sido desde que escuché aquel susurro. Aún así, caminé con la espalda recta, con la cabeza alta, como si fuera la protagonista absoluta de aquella celebración. Y de alguna forma, lo era.
Todos me miraban. Algunos por admiración, otros por curiosidad, y unos pocos, porque sentían que algo extraño estaba ocurriendo sin entender qué. Ella me observaba desde donde se quedó inmóvil. Su expresión había cambiado por completo. Lo que antes era superioridad ahora era una mezcla inquietante de desconcierto y alarma. Yo había tomado un lugar que ella nunca imaginó que podía existir, el de la mujer que no llora, no suplica, no se quiebra, sino que piensa. Y cuando una mujer piensa, peligra cualquiera que la haya subestimado. Di un giro, dejé que la música se llevara mi cuerpo, aunque mi mente estaba en otro lugar. En él. ¿Por qué lo sentí? Apenas me moví, él se acercó como un imán desesperado. No podía dejarme sola, no podía permitirse perderme de vista ni por un segundo. Ven, dijo, tomando mi mano. Me detuve en seco. No quiero bailar contigo, respondí sin suavizar nada. Su rostro se contrajo. No de ira, de miedo. El miedo de un hombre que ya sabe que está a un paso de perder el control de su propia historia. Por favor, insistió, bajando la voz para que nadie escuchara. No hagas esto. Reí, aunque sin mostrar los dientes. ¿Esto? Pregunté. ¿Bailar? Él abrió la boca, pero se quedó sin palabras. Quería explicarse, pero ¿explicar qué? Nada que dijera iba a sonar inocente. Nada iba a ser suficiente. Hagamos como si nada hubiera pasado, pidió. La frase me atravesó. No porque doliera, sino porque revelaba exactamente quién era. Un hombre que prefería fingir. Que prefería silenciar. Que prefería enterrar. Que prefería que yo olvidara, no que él asumiera. Me acerqué un poco, con un movimiento lento y calculado. ¿Y tú puedes? Susurré. ¿Puedes hacer como si nada hubiera pasado? Sus ojos se humedecieron apenas. Él no lloraba. Pero estaba cerca. Te lo juro, dijo. Nada importante ocurrió. Ah, la palabra trampa, importante. ¿Nada importante? Repetí. No, insistió. Solo, hablamos. Eso es todo. Y también solo hablaban cuando estábamos juntos y, accidentalmente, ¿te llegaban mensajes suyos a las 3 de la mañana? Pregunté con una suavidad que lo dejó sin aire. Él parpadeó. Eso fue hace años, murmuró. ¿Y anoche? Pregunté. ¿También fue hace años? Su mandíbula se tensó. Su cuello se enrojeció. Estaba atrapado. Y sabía que lo sabía. No pasó nada. Fue su última defensa, la más débil de todas. Entonces dímelo, lo reté. Mis ojos clavados en los suyos. Mi voz tan baja que solo él podía oír. ¿Qué te dijo cuando se acercó a tu oído? ¿Cuál fue ese susurro tan urgente que te hizo temblar? Dímelo. Repítelo. Aquí. Ahora. Él se quedó petrificado. Era imposible que repitiera lo que escuché. Ni delante de mí. Ni delante de ella. Ni delante de Dios si estuviera en medio del salón. Y ese silencio absoluto, confirmó lo que tanto se esforzaba por negar. Me aparté de él, soltando su mano con elegancia. Voy a bailar, repetí. Tú, haz lo que quieras. Pero él no se movió. Se quedó ahí, mirándome como si estuviera viendo cómo se derrumba algo que creía eterno. Caminé hacia un grupo de invitados que me llamaban para bailar. Ellos no sabían nada, no sospechaban nada. Apenas me vieron llegar, me recibieron con risas y abrazos. Yo bailé con ellos, dejé que me giraran, que me hicieran reír, aunque por dentro, mis pensamientos seguían afilados como un cuchillo. Y en medio del baile, lo vi. Él no me quitaba los ojos de encima. Estaba parado al borde de la pista, respirando rápido, con las manos apoyadas en la cintura. Parecía a punto de romperse. Y entonces ocurrió algo que lo terminó de destruir. Ella se acercó a él. Lentamente.
con pasos calculados. Sin perderme de vista. Él tensó el cuerpo apenas la vio llegar. Ella sonrió. Una sonrisa falsa, nerviosa, demasiado rápida para ser natural. ¿Qué está pasando?, le preguntó ella, cruzando los brazos. Yo no podía escucharlos, pero podía ver sus gestos perfectamente. Él negó con la cabeza. Ella insistió. Él miró hacia donde yo estaba. Ella también. Y cuando la ex vio mi mirada fija en ellos, su sonrisa desapareció. La tensión entre ellos dos era tan obvia que cualquiera podría confundirlos con una pareja discutiendo. Y la ironía era brutal. La gente empezó a notar. Miradas pasajeras. Susurros leves. Intercambios de ojos curiosos. Perfecto. Hermoso. Poético. Él se dio cuenta de que estaban llamando la atención. De inmediato tomó distancia, como si ella fuera fuego. Ella lo tomó del brazo, insistiendo. Él la retiró, incómodo, nervioso. Yo seguí bailando. Sonriendo. Girando entre luces cálidas. Mientras veía, desde el centro de la pista, como sus dos mundos chocaban por primera vez bajo las mismas lámparas del salón donde yo había dicho sí. Y justo cuando la canción terminó y la música cambió a un ritmo más lento. Ocurrió. Ella lo tomó del brazo de nuevo. Y él, incapaz de controlar su ansiedad, la apartó con más fuerza de la necesaria. Un gesto pequeño. Casi invisible. Pero suficiente. Suficiente para que varios lo vieran. Suficiente para que una pareja en una mesa se mirara sorprendida. Suficiente para que sus padres fruncieran el ceño. Suficiente para que su hermano mayor se levantara confundido. Y suficiente para que la ex retrocediera un paso. Mirando alrededor y entendiendo que, por primera vez, no tenía el control. Yo di un paso adelante, despacio. El salón entero parecía vibrar con un silencio nuevo. Él me miró. Ella me miró. Y entre los tres quedó suspendido un hilo invisible que anunciaba lo inevitable. Yo iba a hablar. No con gritos. No con lágrimas. No con rabia. Sino con la verdad. La verdad completa. La verdad que iba a derrumbarlo todo. Y mientras daba el primer paso hacia ellos, sabía que el final de esta noche no se podía detener. El salón entero parecía contener la respiración mientras yo avanzaba hacia ellos. No era un movimiento dramático ni apresurado. No levanté la voz, no pedí silencio, no hice ningún gesto teatral. Simplemente caminé. Y aún así, cada paso que di sonó como un golpe seco contra el suelo. Como si la verdad misma estuviera anunciando su llegada. Él no pudo evitar retroceder un poco. Su rostro estaba pálido, con gotas de sudor en la frente. Ella, en cambio, adoptó una postura rígida, tratando de recuperar una dignidad que se le escapaba entre los dedos. Pero sus ojos mostraban terror. Un terror sincero, profundo, casi infantil. Como si supiera que ya no había lugar donde esconderse. Cuando llegué frente a ellos, no dije nada. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Un silencio puede destruir más que 1000 palabras. Él tragó saliva. Amor, empezó, con la voz rota, ¿puedo explicar? Levanté una mano, apenas unos centímetros, pero suficiente para que él callara al instante. Mi mirada se posó primero en ella. ¿Te estás divirtiendo?, pregunté con una calma tan fría que su piel respondió antes que su boca. Ella parpadeó varias veces, perdida. Yo solo estaba observando, completé. Como toda la noche. Su labio inferior tembló. Un temblor pequeño, casi imperceptible. Pero en una mujer como ella, acostumbrada a controlar cada músculo, era una confesión involuntaria. Luego miré a él. ¿Y tú?, pregunté. ¿Estás disfrutando tu boda? Podría haber respondido, sí. Podría haber fingido seguridad, amor, ternura.
Pero no. Sus ojos se llenaron de un brillo roto, como si quisiera desaparecer de la faz de la tierra. Solo quiero que hablemos tú y yo, dijo en un murmullo suplicante. Negué suavemente con la cabeza. No. Ya hablamos tú y yo. Ahora les toca a los hechos. Esa frase lo destruyó. Y a ella, la congeló. En ese momento, sus padres se acercaron a unos pocos metros, con rostros confundidos. No escuchaban lo que decíamos, pero la tensión era tan evidente que nadie podía ignorarla. Otros invitados empezaban a darse cuenta. Una murmuración mínima recorrió el salón. Solo segundos. Solo un murmullo. Pero suficiente para que ella se pusiera rígida, como si fuera a quebrarse. Por favor, susurró él. No hagas esto aquí. Ah. La frase favorita de los culpables. No hagas esto aquí. Nunca, no hice nada. Siempre, no lo digas. Lo miré fijamente. La pregunta es, ¿qué crees que voy a hacer? Él no respondió. Porque no sabía. Eso era lo más delicioso de todo. No tenía idea de cuánto sabía yo, ni que escuché, ni que había descubierto. Y ese vacío lo estaba matando más rápido que cualquier confesión. Ella volvió a intervenir, con la voz entrecortada. Yo, de verdad, no quiero causar problemas. Ya los causaste, respondí sin mirarla. La frase cayó como una piedra al agua. Y ella se ahogó en ella. Él dio un paso hacia mí, desesperado. Escúchame, por favor. Nada pasó. Te lo juro por mi vida. Nada pasó esta noche. Nada. Solo hablamos. Ella se acercó, sí, pero... Levanté una mano por segunda vez. Silencio. Obedeció. Y entonces hablé. Antes de seguir, dije, mirándolo directamente en los ojos, necesito que repitas exactamente lo que te susurró. Su rostro perdió todo color. Ella apretó sus manos, nerviosa. ¿Qué escuchaste tú? Preguntó él, temblando. Dilo, exigí. Él se quedó mudo. Una puerta sellada. Una confesión atrapada. Un miedo que ya no podía esconder. Ella intervino, desesperada. No fue nada importante. ¿Por qué no lo dices tú entonces? Dije, girando lentamente hacia ella. Ella retrocedió un paso. Un paso completo. La primera derrota tangible de la noche. No quiero problemas, murmuró. Entonces habla, le ordené. ¿Qué le dijiste? Ella parecía un animal acorralado. Sus ojos se movían rápido, buscando una salida. Pero no había. No esa noche. No después de lo que había hecho. Solo le dije, titubeó, que estaba guapo. Que ojalá fuera yo la que estuviera ahí. Él cerró los ojos, como si una flecha le hubiera atravesado el pecho. Un murmullo se escuchó detrás. Alguien más había oído esa frase. Perfecto. Yo, en cambio, no moví un músculo. ¿Eso es todo? Pregunté. Ella asintió. Sí, eso es todo. Mentira. Una mentira torpe. Una mentira desesperada. Una mentira que solo confirma la verdad. Bien, dije. Él dio un paso adelante. Amor, escúchame, susurró. Ella está inventando. Solo está confundida. Yo te lo juro. Se detuvo cuando levanté un dedo. Un solo dedo. Fue entonces cuando todos los que estaban cerca se quedaron quietos, intentando entender qué estaba pasando. Respiré hondo. Y sin bajar la voz, sin elevarla tampoco, dije la frase que derrumbó todo. Lo que escuché fue, no deberías casarte con ella. Sabes que todavía me amas. Y si me lo pides, me quedo contigo esta misma noche. Él se desplomó emocionalmente. Ella se quedó sin aire.
Los invitados giraron la cabeza. El salón se hundió en un silencio imposible. Mis palabras aterrizaron en la boda como un rayo. Iluminando. Quemando. Revelando. Él intentó negar con la cabeza, pero ya era inútil. Porque cuando pronuncié esas palabras, su rostro lo dijo todo. Todo lo que él nunca se atrevió a confesar. Todo lo que ella esperaba que yo nunca descubriera. Todo lo que había estado escondido bajo flores, luces y votos vacíos. Respiré hondo. Me acomodé el vestido. Y dije, firme, clara, brutal. Yo no vine a destruir esta boda. Ustedes lo hicieron. Yo solo vine a verlos caer. La ex soltó un sollozo involuntario. Él intentó acercarse, pero retrocedí un paso. No me toques, susurré. No después de lo que escuché. No después de lo que hiciste. No después de pretender que yo estaba loca para proteger tu mentira. Y entonces, lo dije. La frase que marcó el final definitivo. Esta boda terminó para mí. Desde el minuto en que susurraste con ella a mis espaldas. El resto, fue solo una actuación. El salón entero quedó en silencio. Él se llevó las manos al rostro. Ella tembló, derrotada. Los invitados no supieron dónde mirar. Yo, en cambio, me giré lentamente. Y con la espalda recta, la cabeza alta y el corazón hirviendo con una mezcla extraña de dolor y poder. Caminé hacia la salida. No corrí. No lloré. No grité. Caminé. Porque cuando una verdad cae como un rayo, la única dignidad posible es saber alejarse de las ruinas sin mirar atrás. La noche después de leer aquel mensaje en el teléfono de mi esposo, no dormí. No podía. No porque tuviera miedo, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentí una extraña claridad. Como si todas las piezas, todos los gestos, todas las miradas furtivas entre él y su ex durante la boda hubieran estado esperando este momento para encajar de golpe. Me levanté de la cama en silencio. Él dormía profundamente, con la tranquilidad de alguien que cree que controla todo, que cree que nadie le sigue la pista. Lo observé durante largos segundos, pero no con amor, tampoco con odio. Lo observé como se observa a un desconocido peligroso, estudiándolo, con una calma calculada que nace del dolor transformado en algo mucho más fuerte. El mensaje aún vibraba en mi cabeza. Duerme. Mañana será el día. Confía en mí. Una frase corta, demasiado íntima, demasiado peligrosa, demasiado llena de planes que yo no conocía. Salí al pasillo. Abrí las ventanas. El aire frío de la madrugada entró como una bofetada que me devolvió por completo. Todo lo que había visto y sentido durante la boda dejaba de ser paranoia y tomaba forma de verdad. Ellos seguían hablando. Ellos seguían planeando. Ellos aún tenían un lazo que yo nunca logré cortar. Y lo peor no era eso. Lo peor era esa certeza silenciosa que me recorría el pecho como un río helado. Ellos no solo estaban hablando, estaban conspirando. Caminé con cuidado hacia la oficina de mi marido, una habitación pequeña llena de papeles y cajas de archivo. Sabía que él guardaba cosas ahí. Secretos. Documentos. Cuentas que nunca me dejó ver. Me acerqué al escritorio como quien se acerca a una tumba. Abrí el primer cajón. Solo encontré facturas antiguas. En el segundo, recibos. En el tercero, algo distinto. Una carpeta negra sin etiqueta. Una carpeta que no pertenecía a ese caos. Una carpeta demasiado ordenada para pasar desapercibida. La abrí. Primero vi un contrato. Luego, un préstamo. Luego, un documento con el nombre de su ex. Y debajo, fotografías. Fotografías antiguas, sí. Pero también recientes. Muy recientes. Ahí estaban ellos dos, en un café, 2 semanas antes de la boda. En otra foto, él entrando al edificio donde ella trabajaba. En otra, los dos en su coche, riendo.
Y en la última, una imagen que me dejó sin respiración, él abrazándola frente a su casa. Ella llorando. Él limpiándole las lágrimas. Y la fecha. 3 días antes de nuestra boda. Sentí que el suelo se inclinaba. Me sujeté del escritorio para no caer. El silencio de la casa era tan profundo que parecía escucharse como mis certezas se rompían una a una. Él no solo seguía hablando con ella. Nunca la había dejado. Nunca había sido mío por completo. Y yo me casé con un fantasma. Seguí revisando los papeles. Encontré otro documento. Un acta. Una autorización firmada por él, para vender la casa donde vivíamos. Pero lo más perturbador fue lo que había al final, un borrador de acuerdo privado entre él y su ex. Un acuerdo donde ella renunciaba a algo, a cambio de que él volviera con ella cuando todo se resolviera. Todo se resolviera. Me quedé mirando esas palabras como si fueran veneno. Y entonces entendí. La boda no era un final. Era una transición. Un movimiento estratégico entre ellos. Algo que yo aún no veía por completo, pero que ellos sí. Guardé todo como estaba. Cerré la carpeta. Cerré los cajones. Y regresé a la habitación. Lo observé dormir otra vez. Pero ahora no lo veía como alguien que me traicionó. Lo veía como alguien que estaba a punto de caer. Alguien que creyó que yo nunca descubriría la verdad. Alguien que subestimó a la mujer equivocada. Me acosté junto a él, pero no lo toqué. No respiré su aire. No cerré los ojos. Esperé a que amaneciera sintiendo cómo la rabia dejaba de ser rabia y se transformaba en algo mucho más estable y peligroso, una decisión. Cuando despertó, me encontró de pie, vestida, con un café en la mano. ¿Dormiste mal?, preguntó él, sin sospechar nada. No, respondí con una calma que no esperaba tener. Dormí exactamente lo que necesitaba. Él sonrió como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Durante el desayuno, él revisó su teléfono. Yo fingí no mirar. Pero sí lo vi. Había borrado la conversación con ella. Otra vez. Como si fuera posible borrar la verdad. ¿Pasa algo?, preguntó él al ver que lo observaba unos segundos de más. No, amor, dije con una sonrisa tan suave que casi me sorprendió. Solo estoy pensando en lo que haremos hoy. No sabía si sentir orgullo o horror de mí misma, pero la suavidad de mi voz fue tan perfecta que incluso él, que conocía mis gestos más íntimos, no notó nada. Quiero que vayamos juntos, añadí. ¿A dónde? A visitar a alguien. ¿A quién? Sonreí. A tu ex. El color se le escapó del rostro. No dijo nada. No respiró. No pestañeó. Era la primera vez que lo veía paralizado completamente. ¿Por qué?, susurró apenas. Porque creo que tenemos cosas que aclarar. Los tres. Él abrió la boca para responder, pero no le di tiempo. Arréglate, dije, dejando la taza en la mesa. La mañana recién empieza. Y hoy. Hoy pienso terminar lo que ellos empezaron. Cuando él entró al coche, todavía tenía las manos frías. Miraba al frente sin pestañear, como si el simple hecho de respirar pudiera delatarlo. Yo conduje en silencio, dejando que el camino, las sombras de los árboles y el tic-tac del intermitente construyeran la tensión que él intentaba romper tragando saliva una y otra vez. No le hablé. No necesitaba hacerlo. Él sabía que yo sabía. Y eso lo estaba destruyendo más rápido que cualquier palabra. Mientras avanzábamos, su pierna temblaba ligeramente. Cada vez que intentaba decir algo, se detenía antes de pronunciar siquiera una sílaba. No le di permiso para hablar. Ese silencio era mío. Y él lo sabía. Cuando doblamos la última esquina y la casa de ella apareció al final de la calle, él exhaló como si lo hubieran apuñalado. Su cuerpo entero se hundió en el asiento. No quiero, murmuró. No pregunté si quieres,
respondí sin apartar la vista del camino. Te dije que íbamos. Aparqué frente a la puerta. Su ex ya estaba despierta. La ventana ligeramente abierta. Las cortinas moviéndose con el viento. Y una sombra detrás de ellas. Como si hubiera estado esperando algo. O a alguien. Bajé del coche. Él tardó 10 segundos en moverse, pero finalmente abrió la puerta y me siguió. Caminó detrás de mí como un niño que sabe que hizo algo imperdonable. Toqué el timbre. Un sonido agudo, cortante, que vibró en el aire como un filo. Ella abrió la puerta. Y cuando me vio, su sonrisa se congeló. No era la sonrisa triunfante de la boda. No era la sonrisa desafiante. No era la sonrisa de «yo sé algo que tú no sabes». Era una sonrisa rota, asustada. Una sonrisa que sabía que el juego había cambiado. «Buenos días», dije con una calma tan fría que hasta el viento dejó de moverse. ¿Qué hacen aquí?», preguntó, mirando detrás de mí a él, a su sombra, a su miedo. «Venimos a hablar», respondí. «Los tres». Ella abrió la puerta solo porque sabía que negarse sería peor. Entré. Él entró detrás, caminando con la cabeza gacha. El silencio en esa sala era una bestia enorme respirando entre nosotros. Me senté. Ellos se quedaron de pie. «Quiero que ambos me expliquen», dije, cruzando las manos. «Aquí. Ahora. Toda la verdad. Y sin mentiras. Ni una sola». Él comenzó a sudar. Ella apretó los labios. Y por primera vez desde que la conocí, la vi vulnerable. «No es lo que piensas», comenzó él, con la voz temblorosa. «Ah, ¿no?». Incliné ligeramente la cabeza. «Vale. Entonces explícame qué pienso. A ver si aciertas». Él se quedó mudo. Ella habló primero. «Nunca lo olvidé», admitió en un susurro, clavando los ojos en él y no en mí. «Y él tampoco me olvidó a mí». El sonido fue pequeño, pero el impacto me atravesó como una barra de hierro caliente. «Nos separamos porque él no supo decidir», continuó. «No porque quisiera». «¿Y cuando tú apareciste en su vida?». «Cuando yo aparecí». Repetí lentamente. Como si fuera un intruso. Ella bajó la mirada. «Él me buscó», añadió, casi en una confesión. «No fui yo». Él dio un paso hacia atrás como si esas palabras fueran un golpe físico. «Eso no es». Intentó justificarse. «Cállate», le dije sin gritar, pero con una firmeza que atravesó la habitación. Él se calló al instante. Ella tomó aire, temblando. «Antes de la boda, él vino a verme», dijo. Dijo que no estaba seguro. Que tenía miedo. Que aún me quería. Y que, quizá, después de la boda, él. ¿Después de la boda qué?, pregunté, obligándola a terminar. Que podría volver a mí cuando todo se calmara. Ahí estaba. La verdad desnuda. Cruda. Asquerosa. Él se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara. «Yo, no», balbuceó. «Fue solo confusión». «Confusión es no saber qué cenar», dije con un tono que cortó la habitación. «Esto es traición». Ella no lo defendió. Tampoco lo acusó. Era como si solo quisiera sacarse la verdad del cuerpo antes de que la consumiera. «Y el mensaje de anoche», continué. «Mañana será el día». ¿A qué se refería? Ella abrió mucho los ojos. «¿Te escribió eso?». «Sí». «Yo no envié ese mensaje», dijo ella de inmediato. «Yo no he hablado con él desde la boda». Un segundo. 2. 3. El silencio cayó como un martillazo. Yo me giré hacia él. «¿Tienes algo que decirme?», pregunté. Él levantó la mirada. Roja. Perdida. Hinchada. «No, no quería perderte»,
ni perderla a ella. Pensé que si tú creías que ella seguía insistiendo, te alejarías, y... Lo miré como quien mira a un animal enfermo que ya no puede salvarse. Tú te enviaste el mensaje, dije. Él cerró los ojos. Eso lo confesó todo. La ex se llevó la mano a la boca, horrorizada. Estás enfermo, susurró ella. Eres un cobarde, añadí yo. Me levanté. Mi decisión estaba lista. No sentí rabia. No sentí dolor. Sentí claridad. Se acabó, dije, dirigiéndome a la puerta. Contigo. Con esta historia. Con este matrimonio que nunca existió de verdad. Quiero el divorcio hoy mismo. Y no volverás a acercarte a mí. Él cayó de rodillas. Literalmente. Pero no me giré. No lo miré. No le di la dignidad del perdón. Salí de la casa como quien deja atrás un incendio que por fin puede respirar. La calle estaba quieta. El viento suave. El mundo en calma. Por fin era libre. Cuando llegué a casa, me quité el vestido, las joyas y cada rastro de esa boda que nunca debió ocurrir. Me miré al espejo largo, silencioso, como si por primera vez en años pudiera verme sin sombra ajena. Era yo. Solo yo. No la esposa de nadie. No el plan de nadie. No la tercera pieza de un triángulo que nunca me perteneció. Yo. Una mujer que sobrevivió a una traición disfrazada de amor. Una mujer que descubrió la verdad sin romperse. Una mujer que se alejó sin rogar, sin temblar, sin mirar atrás. Él llamó. Mucho. Golpeó la puerta. Envió mensajes. Lloró. Prometió cambiar. Prometió explicarme bien. Prometió que todo era un error. Yo no respondí. Porque un hombre que juega con dos mujeres juega con su propia alma. Y la pierde. Lo último que hice fue enviarle una única frase. Gracias por mostrarme quién eras antes de destruir mi vida. Lo bloqueé. Y por primera vez desde la boda, respiré. Respiré hondo. Respiré libre. Salí al balcón. El aire fresco rozó mis mejillas. El mundo seguía ahí, intacto, esperando por mí. Sonreí. No por felicidad inmediata, sino por una verdad que aprendí a golpes. No pierdes cuando alguien te traiciona. Pierdes cuando te quedas. Gané el día que me fui. Cerré los ojos. El futuro brillaba. Y esta vez, era mío.